había explicado un poco en lo que son las generalidades del intestino delgado, más que todo. El enterocito es la célula principal del intestino delgado y está formado por lo que son las vellosidades y las microvellosidades. Generalmente estos para su absorción aumentan casi 200 metros cuadrados por lo que son las válvulas de Kerkin, las vellosidades y microvellosidades. Tiene un tiempo de vida de casi 2 días. Entonces eso es muy importante en lo que es la diarrea aguda, porque la mayoría de las diarreas son por intoxicaciones alimentarias y se autolimitan, ¿no? Es muy importante ponerse a pensar de que estas células, los enterocitos, como se pueden ver ahí, son casi impermeables. Sus puntos de ingreso son muy, muy cerrados y la única forma de absorción es por esos canales laterales o las comunicaciones vasolaterales de las membranas, como se puede ver en esta imagen. Donde tenemos las vellosidades, el glicocálix, que les he explicado ya que en los últimos años ha adquirido una mayor importancia, el lumen intestinal y lo que es el cambio celular, más que todo el sodio, el cloro y el agua, ¿no? En lo que va a ser la membrana vasolateral, el espacio intercelular y lo que son las células. Uno tiene que ponerse a pensar que en general el intestino van a llegar casi, ¿cuánto? 6, 8, 10 litros. La saliva 1 litro, el jugo gástrico 2 litros, la bilis 1 litro, el jugo pancreático 2 litros, el jugo gastrointestinal 1 litro. Con la dieta 2 litros te va a llevar más o menos a un líquido intestinal de 9 litros, donde aproximadamente únicamente tienes que eliminar de 100 a 200 ml. 9 litros, ¿qué chingados vas a hacer con tanto líquido? Tú dirías. La absorción es de 3 a 5 litros en yeyuno, de 2 a 4 litros en ilion y de 1 a 2 litros en colon. Entonces, eso les da una imagen de cómo es el proceso de absorción y la importancia que tiene cada segmento del intestino. ¿Por qué? Como les dije antes, hay pacientes, por ejemplo, que tienen un megacolon, eso en el gastro nos pasa mucho, y les quitamos buena porción del colon, se van y vienen con diarrea, diarrea, diarrea. O pacientes que se les retira, por ejemplo, que vienen por una obstrucción intestinal alta, una hernia de los intestinos que ha tenido necrosis, se los reseca una buena porción y viene después con diarrea, diarrea, diarrea. No se olviden la cantidad de líquido que tienen que absorber. Y eso es algo importante para su criterio y que digan, momento, esto puede ser un síndrome de intestino corto, donde para parar la diarrea tienes que darle primero muchos antidiarreicos, como la loperamida, y tienes que darle nutrientes fácilmente absorbibles. ¿Cuáles son los más fáciles? Los de origen vegetal. Vamos a ver, más que todo lo que me interesa que sepan es la absorción del sodio y el agua, junto con el cloro. Tenemos aquí las 4 formas cómo va a entrar el sodio y el cloro a la célula. Tenemos a un lado el lumen del intestino delgado y el líquido extracelular. Tenemos ahí las vellosidades, las microvellosidades y las membranas, el pasaje que pueden tener. En la primera es un pasaje, una difusión facilitada, donde el sodio y el cloro entran tranquilamente por una bomba iónica dentro de las células y posteriormente por la bomba sodio-potasio TPasa, el sodio sale de la célula al espacio extracelular y el cloro se queda dentro. ¿Sí? Otra forma es que hay la misma bomba donde hay un transporte activo del sodio, como se puede ver ahí abajo, donde entra únicamente solo, un transporte facilitado, entra solo y sale por la bomba sodio ATPasa hacia el espacio extracelular. Luego tenemos la tercera forma, que es un intercambio en la bomba iónica, donde entra sodio, sale hidrógeno y de nuevo sale por la bomba sodio-potasio ATPasa. Y por último, entra sodio y entra con azúcar, con glucosa o aminoácido. Entran juntos a la par. Como con el cloro en la primera, tienen que entrar los dos, si no la bomba no funciona. No va a funcionar, entra y sale el sodio. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se va manejando y luego por los espacios intracelulares se va saliendo lo que es el
cloro posteriormente a través de la membrana vasolateral. Es muy importante este pasaje. ¿Por qué? Como les dije, entre el cloro y el sodio, sale el sodio de un lado y el cloro sale a través de las microvellosidades. ¿Sí? Nuevamente el espacio extracelular, todo, y es el manejo cómo se va cambiando. Las células no pueden tener cloro en abundante cantidad. Y estas bombas son las que facilitan. Acá es donde se activan a nivel de las vellosidades, donde destrozan en las bombas iónicas y es lo que se provoca diarrea, diarrea, diarrea. La diarrea aguda se la clasifica como el aumento del número habitual de deposiciones, aumento del peso y del volumen de las mismas o una disminución de la consistencia. Y tiene que tener menos de una semana de evolución, nunca se olvide. Diarrea aguda, una semana. Diarrea persistente, hasta 3 semanas. Diarrea crónica, más de 4 semanas. ¿Sí? Puede ser una de las primeras causas de mortalidad a nivel cuando son en los extremos de la vida. Infantil y adultos mayores, donde se requiere internación en la mayoría de las veces. ¿Por qué? En los extremos de la vida es cuando se provoca mayor deshidratación. Tienes que tener mucho más cuidado en el manejo de estos pacientes y tienen mayor probabilidad de desequilibrio hidroelectrolítico y una insuficiencia renal prerrenal generalmente. Las causas más frecuentes en un 85 un 90% son los agentes infecciosos. Son las bacterias, E. coli, salmonella, shigella, virus parasíticos, pero tenemos toxinas, drogas, la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis pseudomembranosa. Ese diagnóstico es muy importante y tiene que estar siempre en su mente y es lamentablemente a muchos de los médicos se nos olvida. Porque pónganse, hay pacientes que estaban en terapia, les voy a dar un ejemplo, siempre, no, siempre me pasa. Viene un paciente, me dice, doctor, estaba internado en el hospital Viedma, está en terapia intensiva, he estado casi un mes ahí, he salido, estaba tranquilo, pero desde hace 2 semanas tengo diarrea, 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 diarrea. Qué raro, ¿no? Porque, ¿por qué va a tener diarrea? Y te dicen, todavía cuando estaba internado ya estaba con diarrea. Ah, bueno, ya. Cuando tengan estos pacientes así, lo primero que se les tiene que pedir, pensar es, en terapia, ¿qué les hace? Se les hace una, se les pone fármacos antibióticos hasta por enema, pónganse, montonera, de todo tipo, ceftriaxona, metronidazol, imipenem, meropenem, amicacina, claritromicina, levo, todo. Entonces se pierde la flora intestinal totalmente. Y ahí es cuando entra la colitis pseudomembranosa. Tiene que estar en su mente un momento. Puede ser una colitis tranquilamente. ¿Sí? Tienen que pensar en estos diagnósticos desde un inicio. La diarrea infecciosa aguda generalmente está dada por la contaminación de los alimentos. Generalmente es causada por microorganismos o toxinas. Puede haber falla de los sistemas defensivos, que es la acidez gástrica, la motilidad intestinal y la defensa inmune, tanto celular como humoral. Aquí tenemos los diferentes tipos de diarrea. Tenemos una diarrea aguda, infecciosa aguda. Puede ser acuosa o con sangre. La acuosa puede ser secretora. Generalmente el principal es la Shigella, lo que es el vibrio cólera, la cólera, ¿no? Que por suerte ya no está ya no se ve estos casos, pero sí la Shigella intermitentemente. Y la osmótica tenemos el virus, generalmente rotavirus, adenovirus, parásitos, Yardelabia, eh, etcétera, y los laxantes generalmente. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque hay pacientes que toman laxantes y hay veces que se les va la mano y piensan que ya se les ha venido la diarrea, todo, y generalmente es normal y es por un abuso de eso. Y la con sangre puede ser invasiva, generalmente por lo que es la salmonella notifoidea y la shigella y la no invasiva, ¿no? Que son otros tipos de Enterobacter coli. La fisiopatología. Primero, de la diarrea aguda, presencia de una sustancia osmótica en la luz del intestino, que es la diarrea osmótica, lo que va a condicionar el aumento de la secreción intestinal de iones, una diarrea secretoria, una inhibición de la reabsorción de iones, una alteración de la motilidad, que es la diarrea motora, y una secreción de moco, proteínas o sangre, la diarrea exudativa.
La diarrea osmótica se acumulan solutos no absorbibles en el intestino. El agua y el sodio son atraídos hacia el intestino y puede producirse hipernatremia. Las causas, mal uso de los laxantes y mala absorción de hidratos de carbono. La diarrea disminuye o cesa con ayuno de 24 horas. Esto es una pregunta es un punto muy importante. Pacientes que tienen síndrome de mala absorción o han tomado muchos laxantes, etcétera, ese tipo el ayuno es muy importante para que te dé una idea en el diagnóstico. Si tú les dices que tengan un ayuno de 24 horas todo, no hay diarrea, lo desaparece. Empiezan a comer y vuelve la diarrea. Nuevamente, acá tenemos lo que es cómo afecta el rotavirus, la destrucción de los enterocitos totalmente. La diarrea secretoria, las causas es un aumento de la presión hidrostática, puede ser una obstrucción intestinal o una isquemia, que va a condicionar una secreción activa de los iones. Generalmente, eso explicaría la cólera y el Escherichia coli. La diarrea generalmente es más de 1 litro. La diarrea puede continuar luego de 24 a 48 horas de ayuno y tenemos el cólera, Zollinger-Ellison, mastocitosis sistémica. La diarrea motora es secundaria a otra enfermedad, por ejemplo, el intestino irritable que hemos hablado, enfermedades del colágeno, diabetes mellitus, hipertiroidismo y efecto de drogas. Se produce sobrecrecimiento bacteriano y el diagnóstico es por exclusión, como les he dicho. El intestino irritable y la mayoría de estas, tú vas descartando patologías, vas descartando hasta que solo te queda pensar en eso. La diarrea exudativa, ay, perdón, hay una pérdida de la integridad anatómica de la mucosa intestinal. Las deposiciones son escasas, pero contienen moco, sangre o pus. Generalmente la colitis ulcerativa, la mebiasis severa y la shigellosis. Nuevamente, tenemos 4 fases. Primero, el primer contacto del agente infeccioso con el enterocito. La fase 2, que es la penetración del agente infeccioso dentro del enterocito. La multiplicación y por último la destrucción. Tenemos aquí de una vez un cuadro para tener una idea más clara. Diarrea osmótica, el mecanismo, sustancias no absorbibles en la luz intestinal. Las heces son claras, realmente es por uso de laxantes o déficit de lactasa, lo que es la intolerancia a la lactosa. La secretoria, hay mayor secreción y menor absorción. Las heces son claras y tenemos el cólera como el primero. La motora, hay mayor actividad peristáltica o en otros momentos hay menor actividad de la absorción de nutrientes. Las heces pueden ser variables, generalmente intestino irritable y diabetes. Y la exudativa, hay pérdida de moco, sangre o proteínas. Las heces vienen con sangre, moco o pus. Y tenemos la colitis ulcerosa, la shigella y la ameba. La diarrea aguda, lo principal es distinguir entre procesos benignos autolimitados y las diarreas de importancia médica. Eso es algo importante. Si viene uno de ustedes a mi consultorio con diarrea, lo primero que tengo que ver es cómo estás. ¿Toleras líquido? Es decir, tú puedes tomar, por ejemplo, para hidratarte. Yo no les doy mucho lo que es las sales de rehidratación oral. Yo prefiero que tomen Powerade, Gatorade, el sabor que quieran. Pero imagínense uno de ustedes que no puedan tomar nada porque vomitan, porque generalmente está acompañado con un estado nauseoso importante por el estado de deshidratación. ¿A qué me va a llevar? Que te deshidrates aún más. O que te vayas al caño, que te hace una creatinina de 2.2, etcétera. Entonces son pacientes que tengo que internar. Peor si son pacientes mayores, ahí tengo que darle un poco más de importancia. No un poco más, mucha más importancia y son indicación de internación. Primero, hay que ver, la diarrea aguda tiene un comienzo brusco. La duración generalmente es menos de 3 semanas. La causa principal es infecciosa, virus, bacterias o parásitos. Y otras causas tenemos toxinas, aditivos de alimentos, otros medicamentos. Tienes que hacer una anamnesis cuidadosa y un examen físico completo. Valorar la gravedad, duración de la diarrea, ambiente epidemiológico y inmunocompetencia del huésped. Si un paciente, no es lo mismo, ustedes que están sanos, tienen una vida normal, o un paciente con VIH. Paciente con VIH, una diarrea lo puede mandar a la tumba tranquilamente. Los tiene que tratar con pinza. La gravedad, como les he dicho, ver el grado de deshidratación, etcétera. Valora la gravedad.
número de deposición, volumen, aspecto de las heces, si es con sangre es un dato preocupante, y la repercusión, fiebre y deshidratación. La deshidratación es muy importante, chicos. Tienen que estar atentos. Tienen que ver los efectos sistémicos, las consecuencias de las alteraciones hidroelectrolíticas, pérdida de agua y sal, contracción del espacio extracelular, lo que va a producir una hemoconcentración, depresión del potasio, lo que te va a llevar a astenia, debilidad muscular y alteración del ritmo cardíaco, alteraciones del equilibrio ácido-base, lo que te va a llevar a una acidosis metabólica y trastornos hemodinámicos. Shock te puede llevar y insuficiencia renal aguda, prerrenal. La duración de la diarrea no dura más de 4 a 5 días. Si dura más de esto, ya se las considera grave porque están producidos por gérmenes más virulentos que requieren tratamiento específico. Ambiente epidemiológico, ingesta reciente de alimentos y tipo de agua, lugares donde han consumido los alimentos, viajes recientes, generalmente está dado la diarrea del viajero, presencia de otras personas afectadas, uso reciente de antibióticos. Si tienes eso, ¿qué vas a pensar? Colitis pseudomembranosa, hospitalización reciente, hábito sexual y exposición a animales de granja. Para valorar la inmunocompetencia del huésped tienes que ver pacientes portadores de tumores, pacientes con fármacos inmunosupresores, cualquier tipo de patologías como artritis reumatoidea, lupus, etcétera. La inmunodeficiencia, VIH, aumenta la mortalidad y la morbilidad, además la presencia de organismos oportunistas. La patogenia, una diarrea aguda, como es la de la cólera o de la Escherichia coli, es una enterotoxina. La mucosa generalmente puede estar intacta. Las pérdidas fecales son voluminosas y hay mayor riesgo de deshidratación. La diarrea aguda invasiva, donde tenemos la salmonela, hay ulceración de la mucosa, la lámina propia tiene una reacción inflamatoria, mientras que la Escherichia coli la flora es normal y hay cepas que son mucho más patógenas, como la enteropatógena toxigénica, igualmente de la Shigella, que hace un síndrome de disenteriforme, dolor abdominal, deposiciones mucosanguinolentas y presencia de tenesmo. Generalmente esto dura 7 días. El cólera generalmente está dado por el Vibrio cholerae, es un cuadro diarreico agudo, grave, con deshidratación severa que te lleva a la muerte. El contagio es por agua o con alimentos contaminados. La salmonela generalmente tiene una duración de 8 a 48 horas, está muy acompañado de vómitos, fiebre. Los vómitos generalmente son en la mañana y en la noche se llaman fiebre vespertina o vespertina, se les dice. La duración es de 3 a 4 días y puede producir bacteremia. Las gastroenteritis virales, el general es el rotavirus, que se presenta realmente en los pacientes lactantes y es en los que tiene mayor repercusión. Primero, tienes que hacerle una muy buena anamnesis. ¿Cómo vas a manejar? Ese es un paciente previamente sano. ¿Cuánto es el aumento de la frecuencia de las deposiciones? ¿Vienen con sangre? ¿Hay dolor abdominal? ¿Hay fiebre? ¿Tienes antecedentes de viajes, preferencias sexuales, consumo de alimentos o uso de antibióticos? Tienes que pensar en todo eso, porque no se olviden, uno de los primeros signos de VIH es diarrea crónica. Solo tu paciente viene que entra al baño, diarrea, diarrea, diarrea. Es por eso que es muy importante eso. Vamos a ver. Tienes que ver dónde afecta más, el intestino delgado o el colon. Si afecta el intestino delgado, los parásitos, el dolor va a ser periumbilical, mientras que en el colon es en el cuadrante inferior con presencia de tenesmo. El volumen generalmente si es del intestino delgado es grande, si es en el colon es pequeño. No se olviden que en el intestino delgado casi se absorben 6 litros, mientras que en el colon es 1.5 litros. Las heces son acuosas y en el colon son pastosas. La sangre es rara que llegue del intestino delgado, mientras que en el colon es más común. Leucocitos, presencia de leucocitos, muy raro del intestino delgado, en el colon es más común. La rectosimoidoscopía, si hay una lesión o parásitos en el intestino delgado, es normal, mientras que en el colon es más friable con presencia de úlceras. ¿Cuáles tenemos? Generalmente, ¿quiénes afectan al intestino delgado? Los virus, el cólera, etc.
mientras al colon, Shigella, Salmonella, Campylobacter, etcétera. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico? Todo paciente que tiene diarrea, siempre coproparasitológico. Si tiene más de 8 deposiciones, le pides coprocultivo. Y si la duración es más de 7 días, además de presentar fiebre, deshidratación o heces sanguinolentas, siempre es criterio de coprocultivo. Si tú le vas a hacer una rectosimoidoscopía flexible cuando haya sospecha de colitis pseudomembranosa. Pacientes, diarrea, con antecedentes de internación y uso abusivo de antibióticos, tienes que ver cómo está la mucosa. Realmente una colitis pseudomembranosa se ve como algodones blancos en toda la mucosa. Se le toma biopsias y ahí se hace el diagnóstico definitivo. A todo coproparasitológico le tienes que pedir ELISA para amebas y yardias. Un copro simple, muchas veces no vas a encontrar el parásito. Entonces tienes que pedirle el ELISA, que es un estudio mucho más sensible para detectar este tipo de patógenos. El tratamiento, prevenir la deshidratación. De leves a moderados, puedes hacer medidas dietéticas. Primero, pura dieta astringente. Nada de frutas ni verduras. Todo tiene que estar cocido. Nada de comer en la calle y, sobre todo, comidas en casa. Solo de rehidratación oral le puedes dejar, pero ustedes tienen que probar. Yo he probado, por ejemplo, y me he hecho vomitar más, mucho más. Yo he estudiado en la San Simón junto con ustedes. He comido donde ustedes comen. Me ha hecho daño 1.000.000 de veces. Y ahí he probado, igual cuando ha sido residente, igual ha sido. Entonces a mí no me gusta el suero de rehidratación oral. ¿Qué prefiero? Powerade, Gatorade. Tiene la misma cantidad de electrolitos, te puede ayudar mucho más en la hidratación y es más tolerable. Si tienen un cuadro de deshidratación grave, severa, ¿cómo te vas a dar cuenta? La creatinina está elevada, tiene un desequilibrio hidroelectrolítico importante, un potasio de 2, por ejemplo, un sodio de 130, totalmente deshidratado, y que no te tolere los líquidos, y que sea mayor, tienes que darle líquidos parenterales. ¿Cuáles son? Siempre cristaloides. Fisiológicos, Ringer lactato. Siempre. ¿Cuál de estos dos, si ustedes me preguntan? El Ringer lactato. Es la mejor solución para hidratar de manera rápida a cualquier tipo de paciente. Si ustedes tienen un paciente, digamos, uno de ustedes de su edad, joven, me viene a mi servicio de emergencias totalmente deshidratado, lo que yo le hago, le pongo un Ringer lactato 1000 a chorro y ahí le paso una antiemético, le puedo poner metoclopramida y para el dolor un Viadil, un antiespasmódico. Como todo paciente, como no ha comido y va a tener sensación de pesadez, le aumento un omeprazol y lo dejo en observación. Si está bien y me empieza a tolerar el líquido en emergencias, lo puedo egresar. Con tratamiento esperando el copro. ¿Sí? Diarreicos, solo si tienen demasiadas deposiciones, no están indicados. ¿Sí? No es una gran. ¿Por qué? Si tú les vas a dar antidiarreicos, te va a entrar en hilio. Y tu paciente va a parecer obstruido, hasta si lo interna varias veces, pensando que es una obstrucción intestinal alta. ¿Sí? Los antibióticos generalmente se les da quinolonas. ¿Cuándo? Cuando hay presencia de leucocitos en el coproparasitológico. El diagnóstico, tienes que ver la duración, si es aguda o crónica, ya hemos hablado, una semana aguda, 3 semanas recurrente, más de 4 semanas crónica. La naturaleza, si es con sangre, cómo está el estado general del paciente, la etiología es local o sistémica, y el examen físico constante. ¿Qué vas a escuchar? Cuando le hagas la auscultación del abdomen, vas a escuchar los ruidos hidroaéreos hiperactivos totalmente. Laboratorio es siempre un hemograma, boom, creatinina, electrolitos y el examen de eso. Si tú sospechas de colitis pseudomembranosa por los antecedentes clínicos del paciente, pedirle una rectosimoidoscopía simple. La giardiasis está causada por el protozoo de la Giardia lambda. Es universal. La epidemiología es a la ingesta de agua o alimentos contaminados. Hay incidencia aumentada en niños, pacientes hipoclorídricos. ¿Cuáles son estos? Pueden tener alguna enfermedad sólida de Edison o consumo crónico de omeprazol. Población homosexual, inmunodeficiencia y población del trópico.
Hay dos formas, el quiste y el trofozoito. Después de la ingestión, el quiste se madura trofozoito en el intestino delgado y produce una diarrea y mala absorción multifactorial por daño mucoso, disminución de las disacarasas, desconjugación de las sales biliares e interferencia mecánica. La clínica en la mayoría de los adultos son asintomáticos, pero puede producir diarrea sin sangre y mala absorción. El diagnóstico, siempre un examen en heces con ELISA para Giardia. Realmente, si no se encuentra, hasta por un aspirado duodenal o biopsia. Y el tratamiento. En primera línea, antes se usaba metronidazol, 200 miligramos bioral 3 veces al día por 7 días, o albendazol. Si es inmunocomprometido, se les daba hasta 8 semanas. ¿Qué se le hace ahora? Se les da nitazoxamida, 500 miligramos bioral cada 12 horas por 3 a 5 días, no más. Junto a esto que le doy, probióticos, ya sea yo trabajo mucho con multiflora porque tiene muchas cepas, una cápsula cada 12 horas por 5 días. Con eso me he ido muy bien. La amebiasis es causada por el protozoo de la entoameba histolítica, tiene una distribución universal y una transmisión por contaminación fecal de agua y alimentos. Otro modo es contacto interpersonal cercano, sexual, moscas y cucarachas. La yardiasis, como les he dicho, ustedes eliminan la bacteria que está en las heces y por mala contaminación se las come y vuelve al intestino. El estado infectivo es el quiste y en los tejidos se encuentran los trofozoitos. Generalmente se encuentran lesiones en colon en estos pacientes. Las amebas pueden penetrar los tejidos produciendo necrosis sin inflamación. Clínicamente puede tener un estado de portador asintomático, diarrea amebiana, disentería, apendicitis amebiana, amebomas, que quieren ser, son colecciones de parásitos en el colon que te hacen parecer un cáncer. El paciente te dice que tiene una bola en el estómago, le palpas y efectivamente le haces la tomografía y únicamente te dice presencia de lesión irregular, etcétera, a nivel del intestino. Entras y la mucosa la ves enrojecida, sí te da esa impresión, pero al sacar las biopsias te sale presencia de parásitos. Es una indicación quirúrgica. Y abscesos viscerales. El, los abscesos por ameba son muy comunes y es un diagnóstico diferencial del quiste hiatídico y de los abscesos piógenos. Cada vez que hay una masa hepática, tienes que pensar de igual manera, especialmente en pacientes que vienen del trópico, del Chapare, en que esté un quiste de ameba. Nuevamente, aquí tenemos la visión de una rectosigmoidoscopia de un paciente con una amebiasis severa. ¿Cómo viene la diarrea amebiana? Puede venir con dolor abdominal, distensión, diarrea mucosa, con estrías de sangre, afebril sin tenesmo. Pero la disentería amebiana viene con cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, dolor abdominal y presenta heces mucosanguinolentas. Estas las que tiene peor pronóstico, requiere una internación urgente y mayor tiempo de observación. La apendicitis amebiana es un cuadro muy raro. Hay que sospechar cuando hay clínica de apendicitis y amebas en las heces. Y el ameboma son masas localizadas en el ciego. Parecen carcinomas, parecen cáncer y hay que sospechar antes de operar. El diagnóstico coproparasitológico siempre tienes que pedirle, le puedes ver una rectosigmoidoscopia para ver si hay lesiones y radiológicamente una ecografía o TAC cuando piensas en absceso hepático o en ameboma. Y en sangre se hace el diagnóstico etiológico del quiste del absceso hepático por ameba. La presencia de amebas, ELISA de amebas en sangre positivo, es diagnóstico de que tienes un absceso amebiano. El tratamiento, metronidazol, 700 miligramos vía oral cada 3 veces al día por 5 a 10 días. Tinidazol, 1 gramo vía oral 2 veces al día por 3 días. Ornidazol, 500 2 veces al día por 5 días. Actualmente, ¿qué hacemos acá en el gastro? A los pacientes jóvenes como ustedes o que no tengan gran repercusión, les damos secnidazol. 1 gramo vía oral cada 12 horas por 3 días, acompañado de su probiótico.
Acá tenemos las biopsias de lo que es las lesiones por amebas y los tratamientos que les pedí. La nitazoxamida, 503 veces al día, o el Secnidazol. Si es un cuadro leve, tú le puedes dar 2 tabletas de Secnidazol de 1 gramo, estata. Con eso acabamos. Una dosis simple, o esta es como la desparasitación para cualquier paciente. El cólera es una diarrea profusa que lleva a la deshidratación severa y muerte si no se trata adecuadamente. Realmente es afebril, sin dolor abdominal. Hay signos de deshidratación y parestesias de manera importante, vómitos fáciles y en abundante cantidad. El tratamiento es un adecuado reemplazo de líquidos con ringe lactato fisiológico, sales de rehidratación oral si no hay vómitos y antibióticos, la doxiciclina, 300 miligramos vía oral dosis única, o tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por 3 días. No sé si tienen mucha duda. Lo que yo les aconsejo es que se acuerden de estas dosis, por favor. La nitazoxamida en caso de giardias y el Secnidazol en caso de amebas. Todas junto con su probiótico. Por favor, igual cada 12 horas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Doctor, disculpe, entonces para amebiasis solo sería el Secnidazol, ¿verdad? Yo, El el estándar. metronidazol y los otros, sí, exactamente. Yo les doy Secnidazol. Pero si tú tienes una ameboma, es decir, una masa en ciego o en colon, o un quiste amebiano, yo les doy metronidazol, en ese caso. Pero si es por Está una bien. parasitosis simple, el Secnidazol les doy, puede ser 2 gramos, es decir, 2 tabletas en uno, o una tableta cada 12 horas por 3 días. Depende qué tan profusa sea la diarrea. Está bien, doctor. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 7:30 con el último tema. Que tengan buena noche. Gracias.